Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Colima. Octava, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se otorgan diversas pensiones y jubilaciones. Novena, lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo suscrito por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la reformación en la integración de 2 comisiones legislativas y permanentes de la 59ª legislatura de este honorable Congreso del Estado. Décima, asuntos generales. 11ª, convocatoria para la próxima sesión. 12ª clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará la sesión pública ordinaria número 20. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal. En cumplimiento a la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Faría Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Presente. Diputado Vladimir Parra Barragán. No puede ser. La de la voz, diputada Almalicet Anaya Mejía. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francisanel Bueno Sánchez. Diputada Lisette Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culin Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Un abrazo. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Ciudadano presidente, informa usted que están presentes 25 legisladores. Solicito a los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, con la asistencia de 25 diputadas y diputados, siendo las 11 horas con 24 minutos del día 7 de febrero del año 2019, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 20,
correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en éstas se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 19, celebrada el 31 de enero del presente año. Diputado presidente, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera y 112, fracción cuarta, 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 19. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 19, celebrada el 31 de enero del presente año. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 19. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 19, celebrada el 31 de enero del presente año. En el quinto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente, los diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. Conforme al sexto punto del orden del día, se procede a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la integración y desarrollo social de las personas con discapacidad del Estado de Colima. Tiene la palabra la compañera diputada Arturo García Arias, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, compañero. Con el permiso
de mis compañeras y compañeros diputados y de quienes hoy nos acompañan. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas de ley con proyecto de decreto presentadas por la diputada Verónica Lisset Torres Rolón del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 58ª legislatura y la diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la actual, por lo que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley para Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, de conformidad con los siguientes antecedentes. Número 1. El 12 de abril de 2018, la diputada Verónica Lisset Torres Rolón, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 58ª legislatura, presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 9 bis de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. De conformidad con lo previsto por los artículos 53, fracción tercera y 62, fracción primera, ambos de reglamento, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado mediante oficio número DPL, diagonal 1950, diagonal 2018, el 12 de abril de 2018, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto anterior a las comisiones de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, de estudios legislativos y puntos constitucionales. 3. El 3 de enero de 2019, la diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de esta 59ª legislatura presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se propone adicionar la fracción 12ª del artículo 15 de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. 4. Con base en lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera, 62, fracción primera, ambos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL, diagonal 0164, diagonal 2019, del 10 de enero del 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 3 del presente apartado de antecedentes a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Número 5. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a las y los integrantes de las comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad a reunión de trabajo a celebrarse a las 11 horas del miércoles 6 de febrero de 2019 en la sala de juntas Francisco J. Mújica del Congreso del Estado, en la que se analizaron las iniciativas descritas en el punto 1 y 3 de este apartado de antecedentes. 3. Es por ello que las y los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente análisis de las iniciativas. Número 1. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Verónica Lisset Torres Rolón del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 58ª legislatura, por la que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 9 bis de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta fundamentalmente dispone. La Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima establece un artículo 90 bis que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos inherentes al ser humano, así como los establecidos en el marco jurídico nacional e internacional, por lo que cualquier distinción, exclusión, restricción, abuso o explotación por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos, libertades fundamentales de los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, será considerada discriminación por motivos de discapacidad. Sin embargo, las personas con discapacidad se han enfrentado a muchas dificultades y obstrucciones en dos principales temas que son los seguros de vida y de salud, generando con ello una discriminación a su persona, causando la violación a sus derechos fundamentales. Las personas con alguna discapacidad siguen siendo el grupo de la población que sufre mayor discriminación en México, práctica que representa un problema estructural e histórico. Las entonces directora general adjunta de quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED,
Nuriney Mendoza Aguilar, refirió hace algunos meses que en los últimos años aumentaron 30% las quejas presentadas por el Consejo, ante el Consejo, calificados como presuntos actos de discriminación relacionados con las personas con discapacidad. Además de todo ello, se debe observar lo establecido en el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones con preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. También debemos mencionar lo previsto a nivel internacional, en particular la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con referencia a lo establecido en el artículo 25 denominado Salud, en el que se expone que los estados partes de la Convención reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Por lo que los estados que forman parte de esta convención, como lo es México, adoptarán las medidas pertinentes para asegurar acceso a las personas con discapacidad a los servicios de salud y prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación del seguro de seguros de salud de vida cuando estos estén permitidos en la legislación nacional y velarán porque por esos seguros se presten de manera justa y razonable. De esta forma, y atendiendo a la progresividad de los derechos fundamentales y en su naturaleza más amplia, las aseguradoras no deben dejar de ofertar, conceder con base en cualquier situación del cliente potencial a las personas con discapacidad, ya que de lo contrario se volvería un acto de discriminación. Mismo razonamiento que fue planteado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el que se argumenta que el hecho de que la relación establecida entre las instituciones de seguros y sus asegurados sea de carácter mercantil no le exime de observar en su actuación cotidiana criterios contenidos en la legislación para eliminar la discriminación en México. Segundo, la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la actual 59ª legislatura, por la que se propone adicionar una fracción 12ª del artículo 15 de la Ley para la Designación y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone: la discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. Esta condición genera un reto para la vida, pero no tiene por qué significar un abandono ni una condena de inmovilidad. Las personas con discapacidad, la minoría más amplia del mundo, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida, como acceso a la información o al transporte, y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados. Las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la violencia. Los niños con discapacidad tienen 4 veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos en la misma proporción que los adultos con problemas mentales. La ignorancia es en gran parte responsable de la estigmatización, la discriminación que padecen las personas discapacitadas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la existencia de estas barreras es un componente esencial de su marginación. La Convención subraya que la discapacidad es un concepto evolutivo, resultado de la interacción de las personas con disfunciones y de problemas de actividad y de entorno que socavan su participación en la sociedad. La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos. La Convención pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad, y solicita a los estados que tienen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana, eliminar todos los obstáculos a su integración. En este contexto, esta
está ampliamente demostrado que una vez eliminados los obstáculos de la integración de las personas discapacitadas, estas pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de sus comunidades. Es por ello que reafirmo mi compromiso de trabajar juntos por un mundo mejor que sea inclusivo, equitativo, sostenible por todos y que los derechos de las personas con discapacidad se hagan plenamente efectivos. Reconocemos que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Leídas y analizadas las iniciativas de ley con proyecto de decreto, en comento, las y los diputados que integramos estas comisiones dictaminadoras sesionamos a efecto de realizar los dictámenes correspondientes con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes. ¿La diputada Karen no? Bueno. Considerando, primero, que con fundamento en lo establecido por la fracción tercera del artículo 53 y fracción primera del artículo 62, ambos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre la niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. Segundo, estas comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis, estudio detallado de las iniciativas de ley con proyecto de decreto que nos ocupan, coinciden en la esencia, en el contenido de las propuestas de adición y exponen las iniciadoras, máxime porque se busca la protección de un sector vulnerable de la sociedad colimense, como lo son las personas con discapacidad. No obstante lo anterior, es importante analizar el alcance de cada una de las iniciativas en estudio, así como la competencia que tiene esta soberanía sobre los temas o materias que se proponen legislar en una ley local, como lo es la ley, busca evitar la discriminación por parte de las empresas aseguradoras y que por lo contrario, se adopten las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en la prestación de seguro de salud y de vida, como estos estén permitidos en la legislación nacional y que se vale porque esos seguros se presenten de manera justa y responsable. Es decir, que independientemente de que la relación establecida entre las instituciones de seguros y aseguradoras sea de carácter mercantil, no se les exima de observar en su actuación cotidiana criterios contenidos en la legislación para evitar eliminar la discriminación en México, proponiendo que esta soberanía proteja y asegure los derechos humanos de las personas con discapacidad en la materia. Cabe precisar que estas comisiones dictaminadoras coinciden totalmente con la naturaleza y esencia de la actividad que se estudia, puesto que sus integrantes se encuentran a favor de la protección de todos los grupos vulnerables del Estado, en el caso particular de las personas con alguna discapacidad. Sin embargo, por la razón de la materia que se propone legislar de nuestra entidad, tesitura, al ser considerada la institución de seguros como empresa de servicios financieros, su legislación resulta de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, por así estar dispuesto en la Constitución Federal del artículo 73, fracción 10ª y
11ª, párrafo 3º y transitorios. Circunstancias que se materializan con la expedición de la Ley de Instituciones de Seguros y de Finanzas, y en su artículo 1 determina, artículo 1, la presente ley es de interés público y tiene por objeto regular la organización, operación y funcionamiento de las instituciones de seguros, instituciones de finanzas, sociedades mutualistas de seguros. Las actividades y operaciones de las mismas podrán realizar, así como la de los agentes de seguros y finanzas, y además participantes en las actividades aseguradoras y afianzadora previsto en este ordenamiento, en protección de los intereses del público usuario de esos servicios financieros. Las instituciones nacionales de seguro y las instituciones nacionales de finanzas se regirán por sus leyes especiales y a falta de estas o cuanto en ellas no esté previsto, por lo que estatuye el presente ordenamiento. Por lo anterior y toda vez que no es competencia de este Congreso del Estado de Colima legislar en materia de instituciones de seguros, se propone desechar la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 9 bis de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, que se estudia en esta parte considerativa. Cuarto, con respecto a la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la actual legislatura, por la que se propone adicionar una fracción 12ª al artículo 15 de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. Esas comisiones coinciden con los argumentos expuestos por la iniciadora, toda vez que efectivamente ese sector de la sociedad históricamente ha tenido menos oportunidades de desarrollo. Incluso han sido víctimas de abandono institucional, dejando de procurarles los elementos mínimos para el desarrollo de su vida cotidiana, situación que deberá cambiar con las acciones que habrán de emprenderse con la Cuarta Transformación, en la que se visionan mayores apoyos institucionales a las personas con alguna discapacidad y una mejor calidad de vida. En este orden de ideas, la propuesta de adición que se analiza relativa a garantizar el acceso de toda persona con discapacidad permanente que se encuentra en la situación de vulnerabilidad y que así lo requiera a los aparatos para movilidad asistida, incluyendo muletas, bastones, andaderas y sillas de ruedas, consiste en una medida que sin duda beneficiará a cientos de personas que sufren de alguna discapacidad. Sin duda, el beneficio que se completa en la propuesta que nos ocupa viene a favorecer a un sector doblemente afligido por tener una discapacidad permanente y porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad, entendiéndose por ello que carezca de los recursos económicos suficientes para acceder a los aparatos de movilidad asistida. Efectivamente, las personas con alguna discapacidad permanente requieren de los medios para desplazarse con mayor facilidad y que de esta manera puedan desarrollarse personal, laboral y socialmente. Sin embargo, en muchas ocasiones, por falta de recursos económicos, no pueden acceder a los aparatos más elementales, impidiendo de esta manera su incorporación en actividades públicas y privadas, perdiendo así la oportunidad de interactuar con otras personas y en general de contar con una vida digna. Como se señala por la iniciadora, la de la voz, Ana Karen Hernández Aceves, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la existencia de barreras es un componente esencial de su marginación, en tanto que la accesibilidad y la inclusión de ese sector son derechos fundamentales que los reconocen, al ser condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos. Quinto, las comisiones que dictaminan coinciden en la necesidad de la aprobación de la iniciativa que se estudia en el considerando anterior. Sin embargo, la misma requiere de algunas modificaciones en su redacción para que sea clara y no permita ambigüedades y que su contenido sea realizable, evitando cualquier condición que obstruya su adecuada aplicación por parte de las autoridades competentes en beneficio de los destinatarios, lo anterior con fundamento en el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. En primer término, por técnica legislativa también debe reformarse la fracción 11ª en razón de la letra I por su función de conjunción. Asimismo, debe precisarse con toda claridad el sector de persona con discapacidad que va dirigida a la reforma, determinándose que se refiere a aquellas personas con alguna discapacidad que le dificulte su movilidad, condición que reúne la propuesta que se estudia. Por otra parte, debe decirse que se entiende por situación de vulnerabilidad, dado que la sola discapacidad permanente
ya sea una situación. En consecuencia, se propone modificar esta porción por aquella que señale que por su condición económica se encuentra en situación de vulnerabilidad. Esto permitirá a las autoridades encargadas de ejecutar la ley para la integración y desarrollo social de las personas con discapacidad del Estado de Colima, distinguir con mayor claridad el sector al que se deberá de beneficiar con la adición que se propone. De igual manera, se propone precisar el listado de los aparatos de movilidad asistida que se mencionan en la iniciativa, para establecer con claridad los beneficios que se proponen sean entregados a las personas con discapacidad permanente, en su caso, partiendo de las necesidades particulares de las personas sujetas al beneficio. Finalmente, estas comisiones discriminadoras, conocedoras de la situación económica por la que atraviesan las dependencias estatales y municipales, consideran oportuno establecer en el artículo transitorio la forma y plazos en que se deberá atender la propuesta de adición al artículo 15 de esta ley que nos ocupa, puesto que se debe implementar una estrategia integral para la elaboración de un censo en el que se pueda concretar el padrón de las personas con una discapacidad permanente, que carezcan de los recursos propios suficientes para obtener los aparatos de movilidad asistida y que requieran estos mismos, así como la debida actualización de dicha información, además de establecer el origen de los recursos financieros que para tal efecto se requieran. En atención a lo antes señalado, el titular del Poder Ejecutivo, a través de sus dependencias y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán elaborar y ejecutar, en términos del artículo 15 de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, el acceso de toda persona con discapacidad permanente, que por su condición económica se encuentra en una situación de vulnerabilidad y así lo requiera, a los aparatos para la movilidad asistida, consistentes en muletas, bastones, andaderas y sillas de ruedas. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esa honorable Asamblea para su aprobación el siguiente decreto único. Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción 11ª y adicionar la fracción 12ª, haciendo el corrimiento respectivo de la actual fracción 11ª, que pasa a la fracción 13, todo el artículo 15 de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 15, del 1 al 10 queda igual. 11, programas de acceso a la información a la información pública gubernamental. 12. Los que garanticen el acceso de todas personas con discapacidad permanente que por su condición económica se encuentra en situación de vulnerabilidad y que así lo requiere, a los aparatos para movilidad asistida que consisten en muletas, bastones, andaderas y sillas de rueda. Y 13. Todas aquellas acciones que en su momento se consideren necesarias para el equipamiento de las oportunidades y protección de todos los derechos de las personas con discapacidad. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación del periodo oficial el Estado de Colima. Segundo, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el INCODIS, en coordinación con los ayuntamientos, el sector salud, las instituciones públicas y privadas, asistencia social y además autoridades competentes deberán elaborar un censo para obtener un padrón que permita conocer y ubicar en el Estado a las personas que tienen alguna discapacidad permanente, que por su condición económica se encuentran en situación de vulnerabilidad y que se requieran de aparatos para movilidad asistida, que consiste en muletas, bastones, andaderas y sillas de ruedas. Tercero, una vez que se cuente con el padrón señalado en el artículo anterior, este deberá ser entregado a los ayuntamientos al titular del Poder Ejecutivo para su constante actualización y para que a partir de sus propuestas de egresos para el ejercicio fiscal 2020 contemplen, en la medida de sus posibilidades financieras, una partida para la emisión de un programa o demás acciones que consideren pertinentes relativas a garantizar el acceso de toda persona con discapacidad permanente que por su condición económica se encuentra en situación de vulnerabilidad y que así lo requieren, a los aparatos para movilidad asistida que consisten en muletas, bastones, andaderas y sillas de ruedas. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Es cuanto, presidente. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el compañero diputado Arturo García Arias del Grupo Parlamentario Morena y por la compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Por la Blanca Livier, por la afirmativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Araceli García, por la afirmativa. Julio Anguiano, por la afirmativa. Jazmín García, a favor. Claudia Aguirre, a favor. Ana Landa, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Carlos Farías, por la afirmativa. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Gretel Kulin, a favor. Berber Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Lisset Rodríguez Soriano, a favor. Remedios Olivera, por la afirmativa. Fernando Escamilla, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. ¿Falta un diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Rogelio Salinas, a favor. Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Liz Anaya, por la afirmativa. Guillermo Toscano, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Conforme al séptimo punto del orden del día, se procede a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima. Tiene la palabra el compañero diputado Arturo García Arias, del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional. Con su permiso, diputado presidente, con el permiso
de compañeras y compañeros diputados, con el permiso de todos los presentes. A las y los diputados integrantes de las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas de ley con proyecto de decreto presentadas por el diputado Riul Rivera Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 58ª legislatura y la diputada Araceli García Muro del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la actual legislatura, por las que se propone reformar diversas disposiciones de la ley sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Colima, de conformidad con los siguientes antecedentes. Número 1. El 18 de agosto de 2016, el diputado Riul Rivera Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 58ª legislatura presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se propone reformar las fracciones 14ª del artículo 5 para hacer 15ª y se recorren los restantes para llegar hasta la 21ª del artículo 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como adicionar una fracción quinta al artículo 2 con la fracción sexta del artículo 13, los artículos 17 bis, 17 ter, 21 bis y 22 bis, todos de la Ley sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Colima. 2. De conformidad con lo previsto por los artículos 53, fracción tercera y 60, fracción novena del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL, diagonal 580, diagonal 2016, de la 18 de agosto de 2016, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto anterior a las comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 3. El 17 de enero del 2019, la diputada Araceli García Muro del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de esta 59ª legislatura presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto para que se propone adicionar los párrafos segundos y terceros del artículo 50 de la Ley sobre los derechos de pueblos y comunidades indígenas del Estado de Colima. 4. Con base en lo dispuesto por el artículo 53, fracción tercera, 60, fracción novena del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL, diagonal 0194, diagonal 2019, del 17 de enero de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 3 del presente apartado de antecedentes. A las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante. 5. Los diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocaron a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante a reunión de trabajo celebrarse a las 12 horas del miércoles 6 de febrero de 2019 en la sala de juntas Francisco J. Mújica del Congreso del Estado, en la que se analizaron iniciativas descritas en los puntos 1 y 3 de este apartado de antecedentes. 6. Es por ello que los integrantes de las comisiones que examinan procedemos a realizar el siguiente análisis de las iniciativas. 1. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el diputado Riul Rivera Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la 58ª legislatura, por la que se propone reformar la fracción 14ª del artículo 15, que pasa a ser 15ª y se recorren los restantes para llegar hasta la 21ª de los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como adicionar una fracción quinta al artículo 2 de la fracción sexta del artículo 13 y los artículos 17 bis, 17 ter, 21 bis y 22 bis, todos de la Ley sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustentan fundamentalmente dispone. La presente iniciativa tiene como finalidad ofrecer una mejora sustancial en la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones con los pueblos y comunidades indígenas, particularmente la de protección de sus libertades y derechos, conservación de sus costumbres, incremento de su bienestar, garantía en una vida sin discriminación y fomento a su desarrollo. Son pueblos y comunidades indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con sociedades anteriores, se desarrollan en sus territorios o en parte de ellos y tienen la determinación de preservar y transmitir a futuras generaciones su identidad étnica con base en de su existencia como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. En el Estado de Colima existen
De acuerdo a la ley sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, 91 localidades de poblaciones indígenas que habitan aproximadamente 8.435 personas pertenecientes a este grupo poblacional, concentrándose la mayoría de ellos en los municipios de Tecomán, Manzanillo y Colima. Aunado a eso, debe reconocerse que a la población colimense se le suman cada vez más cientos o miles de personas indígenas que migran hacia esta entidad, que buscan las mejores condiciones de vida y de oportunidades laborales provenientes de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y otros estados. Hasta ahora, la población indígena de Colima ha vivido la desatención gubernamental por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, por las cuales no existen dependencia alguna que formule o impulse políticas públicas y beneficios concretos de acuerdo a los intereses estratégicos y necesidades prácticas de las comunidades y grupos indígenas. Así, las instituciones del Estado han sido indiferentes a la diversidad cultural, a los bajos niveles de bienestar y a la necesidad de protección de las costumbres, los hábitos, la cultura y la identidad indígena. Un claro ejemplo del vacío institucional es que los gobiernos federal, estatal y municipal en las dependencias que debieran pertenecer a atender a la población indígena ni siquiera reconocen su existencia, por lo que se le individualiza de tal grado que no se cuenta con censo, diagnóstico o estudio alguno que diga con precisión la magnitud y las características de estos grupos étnicos. Se debe conocer y entender que las comunidades indígenas en Colima, como la población colimense que son, pero también en sus costumbres, tradiciones, culturas y lengua. Asimismo, es necesario que las dependencias de gobierno tengan pleno sentido de cuáles son los problemas que viven y cuáles son las causas y las raíces de estos problemas para poder atender correctamente mediante políticas públicas. Se debe lograr que se escuchen sus voces, se respeten sus derechos y se les libere de toda forma de discriminación y se mejore su bienestar. Es con base en todo esto que el suscrito diputado Riul Rivera Gutiérrez, así como los compañeros diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, consideraron necesario e impostergable cubrir el actual vacío institucional de desatención e indiferencia gubernamental hacia los pueblos y las comunidades indígenas del estado de Colima. Así, mediante una reforma a la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Colima, se propone crear el Instituto de Protección y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del estado, como una dependencia dedicada de forma permanente y sistemática a implementar acciones, proyectos y políticas a favor de esta población, así como promover y propiciar su bienestar y desarrollo mediante el Instituto de Promoción y Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Será posible que este grupo poblacional acceda a los beneficios de los que actualmente no goza, tales como la protección de sus derechos fundamentales, la conservación de sus costumbres, cultura, identidad étnica, lengua y tradiciones, el acceso gratuito y en igualdad de condiciones a la justicia, la inclusión social, política y económica plena en la sociedad y el procurarles una vida libre de discriminación. La asesoría, consultoría, tratamiento gratuito en materia jurídica, de trabajo social, psicológica, de formación para el trabajo y de acceso a la educación y la salud, diagnósticos y estudios precisos sobre sus condiciones de vida, el contexto en que se encuentran, así como potenciar un mayor desarrollo, el mejoramiento de la producción y la productividad de las actividades económicas y de los pueblos y comunidades indígenas. Segundo, la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Araceli García Muro del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional de esta 59ª legislatura, por la que se propone adicionar en los párrafos segundo y tercero del artículo 50 de la Ley sobre los Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone. La presente iniciativa tiene como objeto fortalecer el marco jurídico e institucional del Estado de Colima en lo referente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, al resolver una deficiencia o omisión de contenido normativo identificado con la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado en cuanto al impulso, promoción, respeto y protección de las lenguas indígenas, siendo pertinente para darle mayor fuerza y claridad el tema, armonizarla con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En ese sentido, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece en su artículo segundo que las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional ante el establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos
indoamericanos igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posteridad y que se reconocen como por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación. Según datos de la INEGI, en el estado de Colima, 3.983 personas de 5 años y más de edad hablan alguna lengua indígena, considerando que se hablan por lo menos 38 dialectos indígenas en los que se predominan el náhuatl, el mixteco, el purépecha, el zapoteco, entre otras. También estos datos arrojan que los colimenses que te hablan una lengua indígena también hablan español, siendo bilingües, lo que en su mayoría tienen residencia en las comunidades de Tecomán, Manzanillo de Álvarez, Comala y Cuauhtémoc. Así, mientras en el estado de Colima se cuenta con una amplia población indígena que habla alguna lengua originaria, el marco normativo estatal no cuenta con disposición alguna que impulse, promueva, respete o proteja a través de medidas institucionales y legales los derechos lingüísticos de las comunidades y pueblos indígenas colimenses. Tampoco se exige a las instituciones gubernamentales el contar con la capacidad para escuchar a la población indígena colimense en su propia lengua, sin obligarles a manifestarse o expresarse en español. De la manera textual establece: artículo 50. El Estado y los municipios en el artículo y sus respectivas competencias deberán coordinar acciones con las comunidades indígenas y con los organismos correspondientes para preservar y desarrollar el uso de las lenguas. Para el efecto, se establecerán programas de investigación y fortalecimiento de las lenguas indígenas en su forma oral y escrita, fomentando la publicación de literatura en estas lenguas. Bajo este tenor, a juicio de la iniciadora, resulta necesario y pertinente emprender acciones de reforma a la actual ley sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Colima, a fin de establecer con el contenido de esta norma en lo correspondiente al impulso, promoción, respeto y protección de las lenguas indígenas de la población del estado de Colima, atendiendo además a una armonización legislativa con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Tercero, leídas y analizadas las iniciativas de ley con proyecto de decreto en comento, las y los diputados que integramos estas comisiones dictaminadoras sesionamos a efecto de realizar los dictámenes correspondientes con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con base en los siguientes considerandos. Le pediría, presidente, que llamara a la diputada Araceli García Muro para que le dé lectura a los considerandos y el decreto del presente dictamen. Solicito a la compañera diputada Araceli García Muro del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional pueda apoyar al compañero diputado para continuar con la lectura del presente dictamen. Con la venia de la mesa directiva. Adelante, compañera. Considerandos, primero, que con fundamento en lo establecido por la fracción tercera del artículo 53 y fracción novena del artículo 60, ambos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre derechos indígenas. Segundo, estas comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de las iniciativas de ley con proyecto de decreto que nos ocupan, coinciden en esencia en el contenido de las propuestas, porque se busca la protección de un sector importante de la sociedad colimense, como son las personas indígenas que habitan permanentemente o por razones de tránsito en la entidad. No obstante lo anterior, es importante analizar el alcance de cada una de las iniciativas en estudio, así como todo aquello que implica la puesta en marcha de las mismas y el quehacer gubernamental en la materia. Estudio que para el caso concreto debe llevarse a cabo antes de discutir sobre la propuesta misma. Tercero, del análisis de la iniciativa propuesta por el diputado Riul Rivera Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
58ª legislatura de este Congreso Estatal, se desprende la pretensión de crear el Instituto de Promoción y Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Estado de Colima, que vele por los derechos y protección de los grupos indígenas en el Estado, dejando al actual Consejo Estatal como un órgano de gobierno y consultivo de dicho instituto. El instituto que promueve el iniciador se concibe como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía operativa, técnica presupuestal y de gestión para el cumplimiento de los objetivos y fines, con funciones en todo el territorio del Estado y con sede en el municipio de Comala, Colima, pudiendo tener oficinas o sedes regionales en otros municipios de la entidad. Entre las principales funciones que se proponen para el citado instituto se encuentran las relativas a orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluación a los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para la promoción y el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Colima. Además de ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal desarrollen en la materia, así como proponer el diseño de programa de promoción y desarrollo integral de los pueblos y comunidades. Permítame tantito, compañera diputada, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Muchas gracias. Adelante, compañera. Gracias, presidente. El desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Colima, de acuerdo a la legislación vigente en la materia y los planes nacional y estatal de desarrollo, así como ejecutar las acciones necesarias para su cumplimiento y evaluar el impacto de su aplicación. El instituto contará con un consejo directivo como órgano de gobierno, de consulta y de vinculación, así como una dirección general como órgano de administración y ejecución, además de las estructuras administrativas que establezca su reglamento interno. Por su parte, la Dirección General del Instituto estaría a cargo de un director general, quien sería designado por el gobernador del Estado a partir de una terna propuesta por el Consejo Directivo y tendrá una duración de 3 años sin posibilidad de reelección. El patrimonio del multicitado instituto estaría por integrarse en virtud de ser de nueva creación y no existir un organismo como antecedente del mismo, precisando que el artículo 5º transitorio de la propuesta de decreto se faculta a la Secretaría de Planeación y Finanzas para la creación de una partida específica en el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal del año 2017, destinada a cubrir los requerimientos administrativos de creación y funcionamiento del propio instituto. Cuarto, por su parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal creó, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre del 2018, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personal jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México, ejerciendo como la autoridad en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afroamericanos y cuyo objeto es definir, normar, diseñar, establecer,
ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte. Entre las principales atribuciones y funciones del Instituto Nacional se encuentra el definir los lineamientos normativos que permitan conducir y orientar las políticas públicas relativas a los pueblos indígenas, así como elaborar, proponer y promover las propuestas de reformas constitucionales, legales e institucionales que se requieran para dar pleno reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ser el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal, susceptibles de afectar los derechos de los pueblos y crear centros coordinadores de pueblos indígenas en las regiones indígenas para promover y ejecutar las medidas pertinentes y necesarias para la defensa e implementación de los derechos, así como el desarrollo integral y sostenible de los pueblos indígenas y afroamericanos. Dichas regiones serán de atención especial y prioritaria para la Administración Pública Federal. El Instituto Nacional contará con una Junta de Gobierno como órgano de gobierno, una Dirección General como órgano de administración, un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas como órgano de participación, consulta y vinculación para los pueblos indígenas y afromexicanos, oficinas de representación del Instituto como órganos de representación en las entidades federativas en las que así se requiera y los centros coordinadores de pueblos indígenas como órganos de operación regional. Asimismo, en los artículos transitorios del decreto que se describe, se determina que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para el tratamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como entidad no sectorizada y que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas conservará la personalidad jurídica y el patrimonio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Quinto, una vez expuesto lo anterior, se observa claramente las similitudes del instituto local que se propone crear por virtud de la iniciativa que se estudia, con el decreto y con el Instituto Nacional recientemente creado por decreto presidencial. Partiendo de esta premisa, debe tenerse en cuenta que la creación del Instituto de Promoción en el Estado significaría la duplicidad de funciones en la materia respecto de lo previsto por el Instituto Nacional, cuyas atribuciones se materializarán en las entidades federativas a través de sus delegaciones y centros regionales que se prevén en el decreto presidencial. En este sentido,
Todas y cada una de las acciones previstas para el instituto que se propone crear en el Estado se encuentran contenidas en las funciones del Instituto Nacional ya creado, además de que los recursos económicos federales no se estarían radicando en Colima por conducto de la instancia local, sino que se destinarían a las acciones federalizadas por conducto de las delegaciones y centros regionales, que cabe decirlo, estarán presentes en todo el territorio nacional y de manera cercana a la población a la que se dirigen los esfuerzos y objetivos institucionales. Por otra parte, debe considerarse que el instituto estatal que se propone crear representa una carga presupuestal bastante onerosa para el Estado, puesto que no existe un antecedente institucional del mismo y todo lo que se requiera para su funcionamiento deberá adquirirse por primera vez, así como contratar el personal suficiente para su operatividad, además de los requerimientos que para su instalación se necesiten los municipios. En este orden de ideas, la creación del Instituto de Promoción representa una carga burocrática innecesaria, en virtud que el Instituto Nacional concentrará todas las acciones en materia indígena y además contará con los recursos suficientes para ello. Compromiso que fue adquirido y ahora cumplido por el actual presidente de la República. Por lo anterior, estas comisiones que dictaminan proponen desechar la iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se propone reformar la fracción número 14 del artículo 5, que pasa a ser 15 y se recorren las restantes para llegar hasta la 21. Los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como adicionar una fracción quinta en el artículo 2, una fracción sexta en el artículo 13, los artículos 17 bis, 17 ter, 21 bis y 22 bis, todos de la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima. Sexto, con respecto a la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la de la voz diputada Araceli García Muro, relativa a facilitar el acceso a los servicios públicos mediante el uso de las lenguas indígenas para aquellas personas que se comunican a través de ellas, estas comisiones dictaminadoras coinciden con la esencia y espíritu de la iniciativa en comento, pues resulta fundamental que todas las personas cuenten con las facilidades administrativas para acceder a los servicios y programas públicos y de manera particular las personas indígenas que tienen complicaciones para comunicarse por razón de uso de sus lenguas originarias. En este orden de ideas, la propuesta de adición de dos párrafos al artículo 50 de la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, en los que se prevé que las lenguas indígenas sean válidas, al igual que el idioma español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública, y que el Estado y los municipios, en consulta con las comunidades indígenas, originarias y migrantes, determinen cuáles de sus dependencias administrativas adopten e instrumenten las medidas suficientes para que las instancias requeridas por la población puedan atender y resolver los asuntos que se les plantea en lenguas indígenas. Resulta de suma importancia e implica la materialización de un derecho humano consagrado en el
primer párrafo, apartado B, del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: B. La Federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Otro aspecto importante de la iniciativa que se analiza es que en la adición misma, que prevé un elemento fundamental que consiste en el aspecto presupuestal, toda vez de ello dependerá el alcance e impacto social de las políticas públicas que se emprendan por el Estado y sus municipios. No obstante ello, no es suficiente establecerlo de la manera como se prevé en la propuesta, sino que se debe establecer una programación y un plazo para su materialización o aplicación. Asimismo, el hecho de que el Estado y los municipios deban tener disponibles y difundir a través de textos, medios audiovisuales e informáticos las leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas y obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas en la lengua de sus correspondientes beneficiarios. No solo favorece de manera temporal a los destinatarios de los mismos al momento de la presentación del servicio público en general, sino que el beneficio será permanente, puesto que los textos y demás medios empleados quedan para la posteridad por su propia naturaleza. Cabe destacar que la iniciativa propuesta por la de la voz Araceli García Muro no solo se contrapone con las tareas que en materia se consagran en la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sino que por el contrario, se complementa por la distribución de competencias que en la materia establece la Carta Magna para los distintos órdenes de gobierno, en cuyas competencias deben realizar todas las acciones que estén a su alcance para favorecer el crecimiento y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. De igual forma, el contenido de los párrafos que se propone adicionar son concordantes y complementarios de lo previsto por el artículo 77 de la misma Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, toda vez que en el mismo se prevé que el uso de las lenguas indígenas no sea motivo de discriminación o afectación a derechos humanos y que para ello las oficinas públicas deben contar con personal capacitado en lenguas indígenas, particularmente en las zonas del Estado con presencia de este sector en la sociedad. Para mayor ilustración, se transcribe el citado dispositivo legal. Artículo 77. El uso de una lengua indígena no podrá ser motivo de discriminación alguna o afectación de derechos humanos. Para el mejor cumplimiento de esta disposición, el Estado y los municipios deberán establecer las medidas necesarias para que las oficinas públicas cuenten con personal capacitado en lenguas indígenas, particularmente en las zonas del Estado con presencia indígena. Con motivo de lo anterior, y toda vez que la propuesta contenida en la iniciativa que se estudia resulta de trascendencia y beneficio para las personas que integran los pueblos y comunidades indígenas, es que estas comisiones que dictaminan consideran procedente la misma. Séptimo, las comisiones que dictaminan coinciden en la necesidad de la aprobación de la iniciativa
que se estudia en el considerando anterior. Sin embargo, la misma requiere de algunas modificaciones en su redacción para que sea clara y no permita ambigüedades y que su contenido sea realizable, evitando cualquier condición que obstruya su adecuada aplicación por parte de las autoridades competentes en beneficio de los destinatarios. Lo anterior con fundamento en el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. En primer término, debe precisarse con toda claridad que las lenguas indígenas gocen de la misma aceptación institucional que la lengua castellana, es decir, la lengua oficial en nuestro país, además de atenderse a algunos aspectos menores de redacción. Finalmente, estas comisiones dictaminadoras, conocedoras de la situación económica por las que atraviesan las dependencias estatales y municipales, considera oportuno establecer en artículo transitorio la forma y plazos que deberá atenderse la propuesta de adición al artículo 50 de esta ley que nos ocupa, puesto que se debe implementar una estrategia integral para la puesta en marcha del ejercicio de los derechos que se consagran en la iniciativa de ley con proyecto de decreto que se estudia en este considerando. Por lo anterior antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente decreto. Único, es de aprobarse y se aprueba adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 50 de la Ley sobre los derechos de pueblos y comunidades indígenas del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 50. Las lenguas indígenas serán válidas al igual que la lengua oficial para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública en el Estado y los municipios, en consulta con los pueblos y comunidades indígenas, originarias y migrantes. Determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas suficientes para atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. El Estado y los municipios tendrán disponibles y difundirán previa presupuestación a través de textos, medios audiovisuales e informáticos, las leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas en la lengua de sus correspondientes beneficiarios. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Estado, en coordinación con los municipios, deberá diseñar, elaborar y aplicar la consulta con los pueblos y comunidades indígenas originarias y migrantes de la entidad. En primer término, para identificar las lenguas que se hablen por las partes consultadas, así como determinar cuáles de las dependencias públicas administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas suficientes para atender y resolver los asuntos que les sean planteados en lenguas indígenas. Tercero, una vez que se cuente con los resultados de la encuesta señalada en el artículo anterior, dentro de los 90 días naturales posteriores,
se deberá sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de las dependencias administrativas que adoptarán e instrumentarán las medidas suficientes para atender y resolver los asuntos que les sean planteados en lenguas indígenas. Cuarto, el Estado y los municipios, a partir de su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, deberá contemplar, en la medida de sus posibilidades financieras, una partida para tener disponibles y difundir a través de textos, medios audiovisuales e informáticos, las leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas en la lengua de sus correspondientes beneficiarios. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, 6 de febrero del 2019, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Arturo García Arias, presidente. Diputado Rogelio Rueda Sánchez, secretario. Diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario. Diputado Vladimir Parra Barragán, vocal. Diputado Carlos César Farías Ramos, vocal. Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. Diputada María Remedios Olivera Orozco, presidenta. Diputada Araceli García Muro, la de la voz, secretaria. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón, secretaria. Diputado Julián Guián Urbina, vocal. Diputada María Guadalupe Berber Corona, vocal. Diputada Etel Culín Jaime, vocal. Diputada Rosalba Farías Larios, vocal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañera diputada. El fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a la Asamblea si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que, como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Rogelio Salinas, por la afirmativa.
Blanca Liviera en lo general y en lo particular por la afirmativa. García Arias por la afirmativa. Araceli García Muro por la afirmativa. Julio Anguiano por la afirmativa. García a favor. Claudia Aguirre a favor. Ana Landa a favor. Carlos Farías por la afirmativa. Rodríguez a favor. Antero por la afirmativa. Berber Corona a favor. Rogelio Rueda a favor. Lice Rodríguez a favor. Vladimir Parra a favor. Remedios Olivera por la afirmativa. Fernando Escamilla por la afirmativa. Miguel Ángel por la afirmativa. Marta Mesa por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Liz Anaya por la afirmativa. Guillermo Toscano a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite. Fue aprobada por 22 votos a favor. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Conforme al octavo punto del orden del día, se procede a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se otorgan diversas pensiones y jubilaciones. Tiene la palabra el diputado Julio Anguiano Urbina, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para continuar con la sesión, de antemano sabiendo y refiriéndose a que al finalizar la sesión les damos apertura a un diálogo, pero les pedimos por favor nos permitan proceder con la presente sesión. Muchas gracias. Con su venia, presidente. Adelante, compañero diputado. Dictamen número 30 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se autorizan pensiones por jubilación y vejez. Diputadas y diputados que integran el Honorable Congreso del Estado de Colima, presentes. A los suscritos diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondientes a las iniciativas con proyecto de decreto relativas a otorgar una pensión por jubilación y 8 pensiones por vejez, de conformidad con los siguientes. Antecedentes del Convenio General de Prestaciones. Primero, el 10 de noviembre de 1997, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima celebró con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado un Convenio General de Prestaciones en el que, entre otras cosas, fueron pactadas ciertas prestaciones especiales en su cláusula segunda en torno a la pensión por jubilación, fracción 22. Convenio que resulta aplicable para las pensiones de jubilación solicitadas porque en ese instrumento descansa la jubilación integral móvil para acceder a la categoría inmediata superior por los trabajadores sindicalizados. De la desindexación del salario mínimo. Segundo, el 27 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas derivadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo,
el cual entró en vigor el día siguiente al de su publicación, estableciéndose en el transitorio tercero que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización. Por tanto, la referencia de salario mínimo que se desprende de la fracción novena del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima, se entenderá efectuada a la unidad de medida y actualización en adelante UMA. Cabe mencionar que el día 10 de enero del 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el valor de la UMA, y el mismo corresponde a la cantidad vigente a partir del mes de febrero del presente ejercicio fiscal a la cantidad de 84.49 pesos. Convenio de prestaciones de la Ciapacop. Tercero, mediante documento suscrito el día 29 de junio del 2016, personal directivo de la Comisión Intermunicipal del Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, en adelante Ciapacop, pactó que el Sindicato de Trabajadores al servicio de aquella diversas prestaciones al momento de su jubilación, como es el caso de jubilarse con la categoría inmediata superior por la aplicación del inciso F de la cláusula 58ª. Recepción de iniciativas para otorgar pensiones. Cuarta, en fecha 5 de noviembre del 2018 y 18 de diciembre del 2018 se recibieron en el Honorable Congreso del Estado de Colima las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo a través del ciudadano Arnoldo Ochoa González, secretario general de Gobierno, mediante los oficios SGG-ARG 335/2018 y SGG-373/2018, respectivamente, por el cual solicitó el análisis, estudio y, en su caso, aprobación de las iniciativas de jubilación y pensión que se señalan a continuación y de cuyos antecedentes se desprenden los datos identificados en el siguiente cuadro. A. Iniciativa para otorgar pensiones por jubilación. Beneficiado: Jaime Rosales Montaño, adscrito al Honorable Congreso del Estado de Colima, en la categoría que se le propone como jubilación jefe. Antigüedad en el servicio, 30 años de servicio. Y percepción mensual propuesta para el jubilado, 33.530.76 pesos. B. Iniciativa para otorgar pensiones por vejez. Beneficiado o beneficiada: Laura López Fuentes, adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina número 13, Miguel Virgen Morfín, de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Año de edad en la fecha de petición de pensión: catedrática de secundaria 2 con 25 horas provisionales a 5 horas interinas. Antigüedad en el servicio, 21 años en el servicio. Equivale a un porcentaje de su percepción actual, el 75%. Percepción mensual propuesta para el pensionado, 13.351.83 pesos. Beneficiado 2, Adolfo Corona Manso, adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Los años de edad a la fecha de petición de pensión es oficial polivalente rural a plaza sindicalizada. Antigüedad en el servicio, 21 años de servicio, equivalente a su porcentaje de percepción actual, 69.93%. Percepción mensual propuesta para el pensionado, 12.582.84. 3. Beneficiado Roberto Heredia Magaña, adscrito a la Dirección General de Egresos, dependiente
de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Años de edad a la fecha de petición de pensión. Director a plaza de confianza. Antigüedad en el servicio, 26 años en el servicio. Equivalente porcentual de su percepción actual, 86.67%. Percepción mensual propuesta para el pensionado, 31.167.66. 4. Beneficiado Joel Chávez González, adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Años de edad a la fecha de petición de pensión, velador A1, plaza sindicalizado. Antigüedad en el servicio, 27 años, 7 meses en el servicio. Equivale porcentaje de su percepción actual, 91.87%. Percepción mensual propuesta para el pensionado, 15.999.34 pesos. Quinto. Beneficiado Salvador Méndez Medrano, adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Años de edad a la fecha de petición de pensión. Custodio B, plaza de confianza. Antigüedad en el servicio, 27 años, 4 meses al servicio. Equivalente a un porcentaje de su percepción actual, 91.11%. Percepción mensual propuesta para el pensionado, 14.435.60 pesos. Sexto. Beneficiado Manuel Flores Carvajal, adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Años de edad a la fecha de petición en pensión. Custodio B, plaza de confianza. Antigüedad en el servicio, 27 años, 6 meses de servicio. Equivale a un porcentaje de su percepción actual, 91.66%. Percepción mensual propuesta para el pensionado, 14.522.88. Séptimo. Beneficiado Marco Aurelio Rodríguez Vizcaíno, adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Años de edad a la fecha de petición de pensión. Jefe de Departamento C, plaza de confianza. Antigüedad en el servicio, 19 años, 4 meses de servicio. Equivalente a un porcentaje de su percepción actual, 64.44%. Percepción mensual propuesta para el pensionado, 8.690.76. Octavo. Beneficiado Miguel Ángel Larios Aguilar, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia. Año de edad a la fecha de petición de pensión, subdirector del servicio, plaza de confianza. Antigüedad en el servicio, 26 años, 8 meses de servicio. Equivalente al porcentaje de su percepción actual, 88.89%. Percepción mensual propuesta para el pensionado, 25.594.